La experiencia de la Navidad. Hay todo tipo de experiencia en Navidad, ¿no? El mundo celebra de una manera, el cristianismo celebra de otra manera, las sectas religiosas celebran de otra forma. Yo he tratado de enfatizar hasta el día de hoy tres aspectos importantes que deben de estar presentes cuando celebramos Navidad. En primer lugar, hablé de la esperanza. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, haciendo referencia a Isaías, a la luz de Cristo. En segundo lugar, hablamos de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, allá según el Evangelio, según San Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante, donde le habló precisamente que ella había sido elegida por el Señor para concebir en su vientre al Dios encarnado. El domingo pasado también hablamos acerca de la reconciliación. Recordemos que cuando María aceptó esta misión, también aceptó el desafío de poner en riesgo, humanamente hablando, su relación. Pero sabemos que Dios tiene en control todas las cosas y eventualmente Dios habló a José y aquella relación que parecía que había llegado a su final, Dios en su misericordia pudo restaurar esa relación y entonces Jesús también gozó de la paternidad, al menos adoptiva, de José. Y así puede hacer Dios también con cualquier relación. El día de hoy voy a hablar acerca de la experiencia de la consolación. Si hay algo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo es consolar a su pueblo. Hay profecías que hablan de la consolación de la hija de Sión, de Jerusalén. Voy a hablar específicamente del pasaje bíblico que incluye el canto de Simeón, o como muchos le han llamado, Nunc Dimittis, el Nunc Dimittis. Sabemos que en el contexto del nacimiento de Jesús hay cinco famosos cantos o himnos que se han desarrollado a lo largo de la historia del cristianismo. Hoy día pueden haber muchos más, pero himnos tradicionales que originalmente fueron en latín. En primer lugar está el himno del Ave María, desarrollado por la Iglesia Católica Romana, y es una combinación de la salutación del ángel a María y también de la salutación de Elizabeth a María, con algunas adiciones extra bíblicas que se le sumaron. En segundo lugar tenemos el Magnificat, himno de María, Lucas 1, 46 al 55. También tenemos el Benedictus, canto de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, Lucas 1, 68 al 79. Gloria in excelsis, canto de la multitud de las huestes celestiales, allá en Lucas capítulo 2, versículo 14. Y el Nunc Dimittis, canto de Simeón, que es lo que parte de lo que vamos a tratar el día de hoy. Así es que vaya conmigo a las Escrituras, por favor, al Evangelio según San Lucas. Ubíquese conmigo, por favor, en el Evangelio según San Lucas. Y vamos a ir al capítulo 2, versículos 25 al 33. La experiencia de la consolación. Dios quiere consolarlos en Navidad. Dios nos quiere consolar en enero, en febrero, en todo momento. Sin embargo, hoy que podemos experimentar un consuelo especial en el contexto de la Navidad. San Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 33, mis hermanos. Dice la palabra del Señor. Lucas 2, 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Marque eso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Tremenda promesa. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,
conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y María, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Vamos a orar. Glorioso Dios y Padre que estás en los cielos, nos acercamos a ti en esta hermosa tarde ya que nos permites escuchar tu palabra. Hemos adorado tu nombre, entendiendo de que tú eres un rey soberano que gobiernas desde la eternidad y hasta la eternidad. Nuestra adoración no añade gloria a tu inmensa gloria, ni añade santidad a tu santidad, ni poder a tu poder, sino, Padre eterno, nada más lo reconocemos y admiramos tu grandeza, tu amor y tu sabiduría. Ahora, oh Dios, disponemos nuestras vidas para ser ministradas por tu palabra, mi Dios. Esta palabra revelada, incambiable, inalterable, que sabe traer consuelo, sabe traer esperanza para el alma más angustiada en este lugar. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Voy a hablar de este sermón en el título, la experiencia de la consolación, partiendo específicamente de estas palabras de Simeón. Dice la Biblia que él esperaba la consolación de Israel, su pueblo. No dice liberación necesariamente, no dice salvación, no dice redención, otros términos que pudo haber utilizado. Un término poco usado es la consolación de su pueblo. Y entendemos que cuando alguien necesita consuelo es porque alguien está en angustia o ha sido quebrantado de corazón. Pero ¿qué quebrantaba el corazón de Simeón para que utilizara esta palabra San Lucas cuando se refiere a él? Voy a hablar entonces de este mensaje en tres partes sencillas. La esperanza de la consolación. Luego voy a hablar el encuentro, esperanza, encuentro con la consolación de Israel. Y por último, la expresión de su consolación. Es fácil de recordar porque todas tienen E. Es esperanza, encuentro y expresión. ¿Cómo se da el milagro de la consolación en la vida de Simeón y que sería también para todo el pueblo de Israel? La esperanza de la consolación. ¿Alguna vez usted, hermano, se ha encontrado en alguna situación donde le ha faltado el oxígeno? Quizás a punto de ahogarte en medio del agua, en el río, en la playa, en alguna laguna, o producto de un golpe fuerte que recibiste, físicamente hablando. ¿Les ha pasado? A otros golpes emocionales que básicamente lo han dejado sin oxígeno, que no puedes ni respirar. Ataques de ansiedad a causa de problemas reales o problemas irreales. La consolación de Israel sería como aquel momento en el que usted puede retomar el uso, la función normal de su respiración. Esa es la idea del consuelo de Israel. ¿Qué es consolación y por qué Lucas usa esta palabra? Era el alivio y la paz que es resultado de la obra de la salvación que ofrecería el Mesías a su pueblo Israel y también a todo el mundo. Nadie puede experimentar ese consuelo y ese alivio y esa paz en el alma hasta que tiene un encuentro personal con el Mesías. Gloria sea a Dios que Simeón pudo ver la consolación de Israel y la pudo cargar en sus manos antes que muriera, según la promesa que el Espíritu Santo le había hecho específicamente a Simeón. En griego la palabra consolación es parakletos. Es fuente y origen de todo bienestar, especialmente en tiempos de decepción o peligro. Y es que a veces estamos faltos de
de tranquilidad y de paz por los problemas que han pasado, por lo que estamos viviendo, o un temor del futuro, una preocupación en el alma que no nos deja vivir con tranquilidad. Este hombre llamado Simeón tenía una preocupación grande en su corazón, y la preocupación principalmente una preocupación espiritual. Recordemos que en los tiempos de Jesús, antes que Jesús hiciera su intervención en la humanidad, habían pasado 400 años de silencio. No se había levantado profeta en Israel. No se había levantado un profeta a la medida de los profetas del Antiguo Testamento. No habían nuevas revelaciones. En lo absoluto no hubo nuevas revelaciones. Incluso en uno de los libros apócrifos, como es Macabeo, habla en cierta parte de que no habían profeta en aquel entonces. Y los macabeos vivieron en este tiempo intertestamentario que le llaman, o 400 años de silencio. Surgieron algunos libros apócrifos por ahí, pero ninguna autoridad, y contradicen el Antiguo y también el Nuevo Testamento, por lo tanto no se consideran inspirados. No había profeta en Israel. Esa era la angustia de Simeón principalmente. Es triste cuando nosotros vemos el caos que hay a nuestro alrededor y sentimos como que Dios ha callado. Aparentemente como que hasta nos ha abandonado, nos ha dejado a nuestra propia suerte y vamos por alta mar siendo azotados por los vientos fuertes que nos llevan al norte, que nos llevan al sur, al este, al oeste. Y es triste cuando no tenemos un horizonte fijo y alguien que nos pueda guiar hacia allá. Esa es la experiencia del pueblo de Israel. No había profeta en Israel. Malaquías fue el último que habló. Y es interesante que el último que habló, Malaquías, creo que en el capítulo 4, dice que Dios enviaría a su mensajero delante de su faz, hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista el que rompe ese tiempo de silencio. Por lo tanto, este hombre tenía razones suficientes para sentirse así, como ciertamente angustiado, quebrantado, necesitando la liberación, el consuelo, el alivio del Señor. Y mientras nos acercamos a Navidad, ¿cuántos de nosotros podemos estar atravesando por una preocupación que se ha metido hasta nuestros huesos, hasta nuestras almas, que no podemos despojarnos de ello? O algunos que hemos experimentado diferentes experiencias que nos han quebrantado el corazón, que nos han partido en mil pedazos y no sabemos cómo reaccionar. Ciertamente es que ninguno de nosotros podrá experimentar ese consuelo que viene del Señor, intencionalmente utilizando esta palabra paracletos, el Evangelio según San Lucas, para hablar de la condición o la situación de este hombre llamado Simeón, y nunca podremos experimentar en su plenitud y de manera continuada y permanente el consuelo, la paz, el alivio que viene del Señor. No porque las cosas estén resueltas, sino porque hay alguien que nos sostiene. Amén, hermano. Dios no tiene que resolver todas las cosas para que yo esté bien y tranquilo, porque sé en manos de quién yo descanso y en manos de quién estoy yo cada día. Y Él no me abandonará. Pareciera que a veces me abandona, pero eso es mi mente y mis sentimientos. Mi mente, mis pensamientos y mis sentimientos tienen que ser sometidos a prueba, como un hemorray, a las Escrituras. ¿Qué dice Dios en su palabra? No qué siento yo. Hace poco, Osana me estaba pidiendo un regalo para Navidad. Eso es muy común. Pero yo queriendo darle la sorpresa, le dije, sí, lo vamos a ordenar, sí, lo vamos a ordenar. Y se ha pasado el tiempo y ¿saben qué? Ya lo ordené. Pero ella no sabe todavía. Y me sigue diciendo, yo le digo, tranquila hija, confía en papi. Papi te lo prometió, papá lo hará. Qué bonito cuando tu hijo te dice, ok papá, voy a confiar en ti. Aunque de pronto en su corazón sienta de que se acerca Navidad y no me ha visto que traigo el regalo para dárselo el 24. Así es Dios, Dios quiere que nosotros confiemos en Él, aunque hayan tiempos de silencio de parte de Dios. Recuerden, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, cuando hay un silencio que para nosotros no hace sentido. Pero sabemos que podemos confiar en ese Dios que lo prometió. Amén. Es un Dios fiel. Cuando eres intervenido de urgencias al hospital, ocurrió un accidente, algo similar pasó esta semana con uno de nuestros hermanos amados, que le mandamos un saludo a nuestro hermano Juan, estamos orando por él.
y recibíamos estos textos de nuestros hermanos, oremos porque corren riesgo esto y esto de nuestro hermano, y sí, pues obviamente en una situación que ameritaba correr delante del Señor para clamar que Dios interviniera en esta situación. Y qué alivio cuando el doctor te dice, todo salió bien, solo es tiempo para recuperarse. Eso es un descanso, ese es el consuelo del que está hablando. Jesús es la consolación para el alma angustiada, atrapada en circunstancias que están fuera de su control, que no sabe qué hacer, o para experiencias que han quebrantado su corazón. Esa es la palabra consuelo, paracletos. Cuando en la vida de la iglesia primitiva, hermano, llegó un momento en que el evangelio también se extendió hacia los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos, o sea, nosotros somos gentiles. Y por lo tanto se sometió a revisión la salvación de estos hombres, en lo que le llaman el primer concilio. Los apóstoles en Jerusalén entonces indagaron, investigaron este tema, cómo es que los gentiles podrían ser partícipes de los pactos que correspondían a Israel, al pueblo de Dios. Y entonces decidieron establecer ciertas medidas, pero obviamente aceptar por el Espíritu Santo y por los apóstoles, decidieron aceptar a los gentiles como parte de un pueblo escogido por Dios. Cuando esta carta llegó a los hermanos en Antioquía, llevadas por un hombre llamado Simón y Judas, llevaron esta carta a los hermanos de Antioquía con esta zozobra, con esta inquietud, con este interrogante, con esta preocupación. Dice la Biblia que fue de gran consolación, de gran consuelo. Es como un alivio grande que hay en tu vida. Esa es la palabra consolación. Solamente estoy tratando de comunicar la idea en la que se encontraba este hombre llamado Simeón. Él esperaba la consolación de Israel, el alivio, la paz que viene después de ser sometido a un tiempo de prueba, de angustia, de dolor, de quebranto. Él esperaba la consolación de Israel. El Antiguo Testamento en Isaías 51:3 dice, ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén. Imagínense, no hay un lugar mejor que el Edén. El desierto lo convertirá en el Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanza. Eso es lo que Dios había prometido para Sión. Había prometido consuelo, había prometido restauración. Oh hermano, y aquí tenemos después de 400 años de silencio y de oscuridad, un Dios que ha decidido no enviar más profetas a su pueblo, decide intervenir de esta manera. Pero mire lo que dice el texto, más allá de la consolación de Israel. Dice la palabra del Señor que en este hombre era un hombre justo y piadoso, y que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice el versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. O sea, había recibido una revelación especial del Espíritu Santo de que él no moriría, de que él no bajaría a los sepulcros antes de haber contemplado con sus propios ojos la consolación al ungido del Señor. Ahora ya no dice nuevamente consolación, si ustedes notaron, habla ahora del ungido del Señor, porque la consolación no era algo que Dios te daba. La consolación era Dios mismo dándose a la humanidad. Era el Dios con nosotros, era el Emmanuel. Entonces, por eso aquella persona que tiene a Cristo y se somete a Cristo y busca a Cristo de corazón, experimentará de Él la consolación que sobrepasa incluso todo entendimiento. La consolación no vendría a través de nadie más, sino a través del ungido del Señor. Él esperaba al ungido del Señor. El ungido del Señor es Jesús y por lo tanto Él es la consolación. Fue la consolación antes. Ha sido la consolación de nuestros hermanos a lo largo de la historia y también es nuestra consolación. Amén. Y será nuestra consolación en la eternidad. Consolará el Señor a Sión. Se le había revelado que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Hermano, hay dos citas que no podemos faltar. Usted tiene una cita con la muerte si no viene Cristo antes. Y usted tiene una cita con Jesús. Se lo voy a repetir. No puede faltar a estas dos citas.
Usted puede ignorarlo, puede quizás renunciar a creerlo, hacer como que no lo escuchó, pero hay dos cosas que no puede faltar: a la cita con la señora muerte y a la cita con el dador de la vida. ¿A quién va a ver usted primero? Qué paz, qué tranquilidad para Simeón, que no dudo que era un hombre piadoso, dice la Escritura, y un hombre justo, era un hombre consagrado, porque aquel que tiene esta esperanza, dice Primera de Juan, aquel que tiene esta esperanza se santifica a sí mismo. Aquel que tiene esta esperanza de que un día Cristo volverá por su pueblo, que un día Dios vendrá a recoger a los que son suyos, dice la Biblia que se santifica. Aquella persona que dice, tengo la esperanza en Cristo, pero no se santifica, no es una esperanza bíblica, es una esperanza humana y carnal. La esperanza espiritual en realidad te hace vivir, te hace que te prepares para el día en que tu Señor vendrá por ti. Amén. No es una esperanza irreal, insegura, espero que algo pase. No tiene esa convicción y por lo tanto esa convicción te ayuda a perseverar, a vivir en santidad, lejos del pecado, consagrado a Cristo. Por revelación del Espíritu Santo había recibido esta, de alguna manera, manifestación de que un día vería al ungido del Señor sin necesariamente ver la muerte. ¿Qué es lo que va a ver primero usted? ¿La muerte o al ungido del Señor? No puede faltar a estas dos citas. Si usted muere y no ha visto el ungido del Señor, no habrá consuelo eterno para su alma. Pero si usted mira a Cristo en esta vida, antes de que baje al sepulcro su cuerpo, usted experimentará la consolación por los siglos de los siglos. Murió el rico y murió Lázaro, dice las Escrituras. Y el rico, siendo atormentado en las llamas, le dijo a Abraham en el paraíso: Padre Abraham, manda a tu siervo Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, el infierno. No se puede, dijo Abraham. Le dijo: hijo, recuerda, durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía y no puede ni siquiera recibir un descanso momentáneo. Yo le animo, antes de salir de este lugar, asegúrese por el bien de su alma. Por el bien de su alma. Esto no se trata de religión, que la iglesia, no, esto está escrito en la Biblia. Este es consolado aquí y tú estás en tormento, en agonía por los siglos de los siglos. Hermano, si usted baja a los sepulcros antes de haber visto la consolación de Israel, no habrá consolación en la eternidad tampoco para su alma. Pero aquel que se acerca a Cristo con fe, en arrepentimiento, aquella alma penitente, no importa lo que ha vivido y lo que ha hecho, se acerca a Cristo con fe, buscando el perdón de Cristo, encontrará consuelo en esta vida y en eternidad. Amén, hermano. En esta vida y en eternidad. Asegúrese antes de salir de este lugar que usted realmente ha visto el ungido del Señor, la consolación de Israel. Dice que este hombre fue movido por el Espíritu de Dios, y voy a avanzar. Dice el versículo 27, que movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, que tenía que ser presentado. Aquí hay dos cosas, voy a hablarlo de manera breve. Esta es la parte del encuentro con la consolación. Hasta este punto Simeón lo que tenía era una revelación. Él no sabía cuándo, ni cómo, ni dónde, ni de qué manera conocería al ungido del Señor, la consolación de Israel. Pero él estaba esperando, porque por revelación del Espíritu se le había dicho que no moriría hasta que viera al ungido del Señor. Pero un día se levantó aquel hombre y fue movido, impulsado por el Espíritu Santo de Dios. Hermano, te voy a decir esto.
cuando realmente estás escuchando la voz del Espíritu, una de las cosas que el Espíritu te va a motivar a hacer es ir al templo. Amén. No hay tal cosa de que Dios está en todas partes, porque ahora somos muy teólogos nosotros. El mundo es bien teólogo. Dios está en todas partes, no necesito ir a una iglesia y esto y lo otro. Mejor estoy aquí en la presencia de Dios. En el templo pueden ocurrir grandes milagros. Dios puede salvar, puede restaurar. Dios te va a hablar de una manera muy específica a tu corazón, en su casa, en su templo. Y por eso es que Dios ha mandado de la antigüedad que su pueblo se reúna para escuchar su palabra y adorarle. No cree esa mentira, ese cristianismo light que anda por ahí rodando. Nada tiene que ver con el cristianismo bíblico, porque usted alaba y honra y adora a Dios, aún invirtiendo el tiempo en venir a este lugar y estar aquí sentado escuchando su palabra, sin distracciones. Por lo tanto, es una forma de adorar a Dios también, mostrarle valor a lo que Dios le ha dado valor en las Escrituras. Este hombre fue movido, impulsado por el Espíritu Santo para venir al templo. Quizás él no sabía específicamente qué ocurriría en ese lugar. Él no tenía quizás la menor idea de lo que el Espíritu Santo haría en ese día. Obviamente era un hombre sensible al Espíritu de Dios. Es un hombre sensible que sabe entender hacia dónde lo está moviendo el Espíritu de Dios. Y esa sensibilidad al Espíritu se construye en oración, buscando la presencia del Señor, clamando a Dios, dame luz, dame dirección, dame sabiduría, de rodillas, postrado. Este era un hombre obviamente consagrado, era justo y piadoso, con eso lo dice todo. Pero también Dios estaba obrando no solamente a través de su Espíritu, Dios también obra a través de su palabra. De hecho, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Dice la palabra del Señor, me encanta este versículo, dice que fue movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Es decir, por un lado Dios está moviendo a este hombre llamado Simeón a que vaya al templo. Y por otro lado tenemos a José y María moviéndose en un acto de obediencia a la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué decía la ley del Antiguo Testamento? Que cuando acabaran los tiempos de la purificación de la mujer, alrededor de 40 días, esta mujer deberían de llevar a su niño para ser presentado y entregado al Señor. Por eso nosotros hacemos presentaciones de niños. No como un mandamiento, sino como un principio. Porque los israelitas los presentaban al Señor. ¿Por qué? Porque los primogénitos, todo aquel primer hijo que abría matriz, era entregado al Señor. ¿Se recuerdan lo que pasó en Egipto? Que Dios tomó la vida de todo primogénito. Y Dios obviamente estaba apuntando a Jesús. Que la redención y la salvación, su hijo, obviamente sería tomado para el Señor. Él sería el hijo primogénito de María y dedicado al Señor. Y ahí están estos hombres obedeciendo las instrucciones de Dios. Hay algo que usted no puede pasar por alto, hermano. Usted quiere ver la mano de Dios en su vida, usted quiere recibir la consolación del Señor, quiere ver su vida restaurada. Hay dos cosas que no puede pasar por alto. Uno es buscar la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Y número dos, usted necesita invertir tiempo en el conocimiento y llenar su alma de la palabra de Dios. Llenar su alma hasta más no poder. En realidad, la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, de conocimiento. Y cuando usted se acerca a la Biblia, sobre todo está conociendo a ese Dios que se ha revelado en las Escrituras. Cuando usted va a hacer un viaje, hermano, y de alguna manera es un lugar desconocido, usted necesita un buen vehículo, un buen GPS. Yo le podría decir, el vehículo es el que te mueve, es el Espíritu Santo. El GPS es el que te da las direcciones. Bueno, digamos que este hombre llamado Simeón fue movido por el Espíritu Santo, el vehículo, y José y María fueron movidos también o dirigidos por las Escrituras. Y no te vas a perder en la vida, aunque a veces pareciera que estás perdido, sientas que estás perdido. Esta era una cita de Dios precisamente. Dios ya había definido el tiempo, el lugar, el momento en que Simeón podría contemplar con sus ojos la consolación de Israel. Mis ojos han contemplado el consuelo del Señor una y otra vez en mi vida. En momentos de angustia, de dolor, yo he visto la mano de Dios específicamente ahí, tratando, obrando, restaurando, orientando mi vida. Oh, hermano, y qué maravilla es vivir en esa dinámica con el Señor. No porque sea pastor,
ni soy el hombre más espiritual de la tierra. Es simplemente que Dios, cuando nosotros nos acercamos con fe y con humildad, Dios sabrá responder a nuestras interrogantes y nuestras peticiones. Dios sabe hacer citas divinas. Un día salimos allá en Clinton a visitar el vecindario, así tocando puertas con un grupo de hermanos. Y yo les dije, nada más vamos a ir al lugar a tocar las puertas y nada más vamos a orar por las personas. No vamos a hablarle de religión, ni necesariamente invitarlos, solamente le vamos a pedir que nos den autorización para orar por ellos, por su familia, por su hogar. La inmensa mayoría de la gente pues no se resiste a eso, ¿verdad? No tiene ningún problema con una oración. Bueno, van a orar, está bien, vamos a respetarlo. La primera casa que tocamos, abre la muchacha y nos dice, esta mañana me sentía sumamente deprimida y no sabía qué hacer. Y le pedí al Señor que mandara a alguien para que orara por mí. Y llegamos como 5 personas. Dios ha mandado 5 de ustedes para venir a orar por mí. Hermano, Dios sabe hacer. Nosotros, ¿qué hicimos? Obedecer las Escrituras. Y Dios movió a esta mujer a abrir la puerta, porque no todos abren, para que se diera lo que Dios quería hacer en esta familia. Dios sí sabe agendar citas divinas. Y quizás Dios te ha traído a este lugar, no nada más para disfrutar de un servicio más, sino para que también tus ojos puedan ver la consolación de Israel. Y te puedas recrear y puedas ser edificado y encontrar el consuelo en Jesús. Jesús es la necesidad más grande que tiene el mundo y que tiene nuestro mundo también. Jesús suministró oxígeno a los pulmones de aquel Simeón que estaban colapsando, que estaban siendo asfixiados, que no podía más. Dice la palabra del Señor en el versículo 28, cómo expresa este consuelo este hombre. Dice que él tomó en sus brazos a Jesús y bendijo a Dios. En primer lugar miró al cielo y dijo lo siguiente: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Entonces, la expresión de la consolación de este Simeón es una expresión de alabanza y de adoración. No puede haber alabanza, hermano, donde no hay un corazón que ha recibido, ha sido ministrado por el Consolador. Cuando usted alaba a Dios, cuando usted adora a Dios de corazón y derrama su corazón delante de Él, no hay ansiedad, no hay depresión que pueda exceder ese acto de adoración. O es lo uno o es lo otro. De hecho, la adoración es una respuesta a las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y a la presencia del Espíritu Santo que se mueve en medio de nosotros. Este hombre estalló en alabanza. Después de tantos años de silencio, ahora tiene en sus manos, en sus brazos, en este pequeño bebé tan vulnerable, con sus manos pequeñas, con su rostro pequeño, con su cuerpo pequeño, tan vulnerable. Dice, este bebé, este niño, es la consolación, es la salvación de Israel. Muchos no miraban a Jesús como un salvador. De hecho, muchos lo miraban incluso como un enemigo a su temprana edad. Recordemos que más o menos 2 años, Jesús ya recibió el primer atentado de muerte por medio del rey Herodes. Porque no para todos Jesús es su amigo. Para algunos es un estorbo. Para algunos es un enemigo que va en contra de mis deseos, de lo que yo quiero. En el caso de Herodes, en contra de su posición. ¿Quién es el rey de los judíos? Si no soy yo, podría ser Herodes, el rey Herodes. Por lo tanto, este Simeón está encontrando consolación. Quizá el pueblo sigue igual, las circunstancias siguen iguales, pero ahora tiene delante de sus ojos al Dios creador de todas las cosas, al prometido de Jehová, al ungido del Señor. Lo que Dios había prometido desde hace miles de años, finalmente yo lo puedo tener en mis manos. He visto la consolación de Israel, por eso canta y alaba a Dios. Si usted realmente ha conocido a Cristo, hermano, no tiene que cantar bien, no tiene que ser la persona más afinada, pero cuando hemos visto la consolación y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, estallará nuestra alma en alabanza y adoración. Amén. Porque sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Él significa para nosotros y lo que nosotros significamos para Él.
Por lo tanto, este hombre estalló en alabanza y dice el versículo 29, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesús no necesita nada más que arreglar en esta vida más que partir a la presencia del Señor. Y como esa había sido la promesa para él se da por servido. Él está satisfecho simplemente con haber tenido en sus brazos, con contemplar con sus ojos la esperanza, la salvación de su pueblo. ¿Cuánta satisfacción encontramos nosotros en Cristo? Le decía a mi esposa ayer que andábamos en las tiendas, es mala idea traer a los niños a las tiendas. De los juguetes peor. Esta tienda le dice a mis hijos, necesitas ese juguete, necesitas ese otro, necesitas ese otro. Ya yo quiero este. No están satisfechos. El principio es, hermano, hay una sociedad que se encarga de decirte que no estás completo, que necesitas algo más. O cuando obtengas este tipo de vehículo, cuando tengas esta casa, cuando tengas esta piscina, y la tienes y vas consiguiendo esas cosas y luego escalas las montañas, llegas hasta allá cansado, miras hacia atrás y dices, no era por aquí. Todavía no encuentro satisfacción, no encuentro plenitud. Este hombre solamente con tener en sus brazos, mirar y contemplar la salvación de Israel, aunque de pronto Jesús no había salvado a una persona, no había sanado a un ciego, no había levantado a un paralítico, no había perdonado los pecados, ni siquiera había muerto, pero con el hecho de ver a Jesús, él daba por hecho que él sería la consolación y el consuelo temporal en aquel entonces, pero también el consuelo eterno de Israel y de la humanidad. Que ese sea nuestro consuelo cada día. Y si por alguna razón no encuentras consuelo, vuelve a tu cuarto y arrodíllate y dile, Señor, quiero contemplar a Cristo, quiero conocer a Cristo. Agarra las escrituras, por eso vamos a empezar el Evangelio según San Juan. Hermano, a veces no nos damos cuenta el tesoro que hay en Cristo, el tesoro que es Cristo. Y por eso Dios ha puesto en mi corazón esta carga grandísima. La iglesia, el pueblo, la gente necesita saber que Jesús es más que el hijo de un carpintero, que es más que un gran maestro, que alguien que hizo milagros, que se fue al cielo. ¿Quién es Jesús? Él es la vida, dice la Biblia, eso lo dice San Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, si creemos que Él es la vida, todo lo que está separado de Cristo está en muerte. Si creemos que Él es la luz, todo aquel que está lejos de Cristo está en oscuridad. Aunque camine por este mundo bajo la luz del sol, no tiene la luz de Cristo en su corazón. Dice este hombre, despide en paz a tu siervo, es suficiente. Algunos que sienten de que si parten hoy, ¿cómo le van a hacer mis hijos? Y es natural y es legítimo tener esos sentimientos. No vamos a ser inhumanos. Pero hermano, preocúpate porque tus hijos no solamente tengan un buen capital en la cuenta bancaria o buena educación, sino que ellos también puedan contemplar la maravilla y la consolación de Israel como tú lo has contemplado. Pero si tú no sabes contemplar a Cristo, difícilmente ellos lo van a poder contemplar y encontrar satisfacción en Jesús. Eso es lo más importante que tú le puedes heredar. Ya puedes llevarme a tu presencia, no necesito vivir más, no necesito hacer más, ya con esto es suficiente. Puedo partir en paz, tengo tranquilidad, recuerden, tengo consuelo en mi corazón. Porque han visto mis ojos tu salvación. Dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de atravesar todo ese proceso doloroso, porque a todos nos gusta la historia de Job, como se ha dicho, hasta que nos toca hacer el Job de la historia. Mira que Satanás, y mira cuánto dolor en Job. Pero al final Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oh hermano, no te conformes con oír. Tienes que ver a Jesús y tienes que verlo antes de salir de este lugar. Y si tú no sabes cómo, la verdad es muy sencillo. Esto lo vamos a hablar más al final. Han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado, dice el versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, no solamente para Israel, sino en presencia de todos los pueblos. Y hace alusión a una salvación no universal, sino mundial, es decir, para el alcance de todo el mundo. Dice el versículo 32, luz para revelación
a los gentiles, nosotros los gentiles que no somos judíos, y gloria a tu pueblo Israel. Por lo tanto, es una salvación para chicos, para grandes, para buenos, para malos, para justos, para injustos, para sanos, para enfermos, de todos los contextos, de todas las razas. Es decir, lo que está diciendo aquí en este versículo, San Lucas capítulo 2, versículo 31, es que la salvación es la luz para revelación de todos los gentiles. Es decir, Él tiene la capacidad de salvar, de iluminar, de traer a entendimiento en los asuntos espirituales a todo hombre, no solamente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel creía que ellos eran nada más el pueblo escogido de Dios. Pero aquí nos está diciendo Lucas, Cristo es para todas las naciones, para todas las tribus, lenguas, y eso es lo que habrá en la eternidad. Por lo tanto, no importa quién tú seas, lo que has vivido o cómo estés, hoy es un buen día para que experimentes el consuelo del Señor. Dios quiere consolar tu alma. Pero dice Jesús, ¿cuántas veces quise juntar a Israel, a Jerusalén, como la gallina junta a sus polluelos? ¿Pero qué dice? Pero no quisiste. No quisiste, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Una de las pocas veces que Jesús lloró fue enfrente a Jerusalén. Porque aunque vino el Consolador y la luz, dice, no entendiste el tiempo de tu visitación. Dios está aquí y también te está visitando. Dios está aquí y también quiere juntarte para ser parte de su pueblo. O si estabas descarriado, regresar al redil. ¿Permitirás que Cristo haga eso? ¿O seguirás tu vida? ¿O seguirás el camino que llevas? Consuelo no vas a encontrar fuera de Cristo. Tampoco vida ni luz en tu necesidad. Vamos a orar al Señor. Dígale al Señor con todo su corazón, mi hermano y mi hermana, no quiero morir sin ver tu consolación. No quiero partir de esta vida sin ver la consolación de Israel, sin recibir tu consuelo, mi Dios, cada día. Dile, Padre, vengo delante de ti. No me explico por qué he vivido lo que he vivido, ni por qué pasa lo que ha pasado en mi vida. Quizás mi alma aún llora la pérdida de una persona. Mi alma aún lamenta la pérdida de un hijo, de un esposo, de un padre, de una madre. Mi Dios, sé tú mi consolador. Dile al Señor, sé tú mi consolador. Cristo, toma mi alma, restáurame, restáurame. Pon venda en las heridas que aún están sangrando en mi corazón. Quiero ver tu consolación, mi Dios. Hoy creo, hoy decido creer que tú tienes un futuro, que tú tienes una esperanza para mi vida y para aquellos que están a mi alrededor. Tómame en tus brazos, perdóname por todos mis pecados y límpiame de toda mi maldad. Quiero vivir para ti, hoy y por la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén.